Contradictores y seguidores de este peculiar intelectual francés deben reconocer la profunda influencia de sus escritos en el desarrollo del gobierno, la educación pública, la cultura y hasta en la economía. El énfasis en la gloria de Dios llevó a este hombre mucho más allá que cualquier otro reformador a un estudio profundo y cuidadoso de las Sagradas Escrituras que se siente hoy en los millones de seguidores de su teología. Bienvenidos a este resumen de la vida de Juan Calvino. Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Francia, ubicada a 100 kilómetros al noreste de París. Su padre, un abogado y administrador que trabajaba para el obispo católico, planeó una carrera en la iglesia para su hijo y para mediados de la década de 1520, Calvino se había convertido en un buen erudito. Hablaba latín, se destacó en filosofía, se capacitó para aprender el estudio intensivo de la teología en París. Un estudiante brillante. Sin embargo, su padre cambió de opinión y decidió que Juan debería alcanzar la grandeza en la ley. Juan obedeció y los siguientes años los pasó en la Universidad de Orleans, obteniendo distinción en un tema que no amaba. Durante estos años se sumergió en el humanismo renacentista, aprendió griego y leyó ampliamente los clásicos. Cuando el padre Calvino murió en 1531, el joven de 21 años fue liberado de la influencia dominante de su padre y se mudó a París para ir tras su pasión, el estudio de la literatura, especialmente de los clásicos. Posteriormente concluyó sus estudios y recibió su título de doctor en leyes en 1532. Ese mismo año, Calvino publicó su primer libro, un tratado de Clementia del filósofo romano Séneca. El libro, que fue la disertación doctoral de Calvino, revelaba su gran capacidad intelectual. De católico a protestante. Fue mientras estudiaba leyes que Calvino entró en contacto con la Reforma. La doctrina y las enseñanzas de Lutero llegaron hasta él y su vida dio un giro abrupto, aunque no se tiene registro de un momento o fecha exacta de su conversión. En 1533, Nicolas Cop, rector de la Universidad de París y amigo de Calvino, predicó un sermón, una súplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y un fuerte ataque contra los teólogos escolásticos del momento. Pero muchos se resistían a sus perspectivas protestantes, y Calvino, quien se cree le escribió el discurso a Cop, fue obligado a huir de París. Después de ser encarcelado por un tiempo, Calvino huyó a la propiedad de Louis Dutillet, un hombre rico que simpatizaba con la Reforma. Estando allí, tuvo la oportunidad de pasar 5 meses en la extensa biblioteca teológica de Dutillet. Ahí leyó la Biblia, junto con los escritos de los padres de la Iglesia, en especial los de Agustín. Después de un breve viaje a París y Orleans, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, y comenzó a escribir su obra más importante, Institución de la Religión Cristiana. Las instituciones. La Institución de la Religión Cristiana fue pensada como un manual elemental para aquellos que querían saber algo acerca de la fe evangélica. Más tarde, Calvino escribió: Trabajé en la tarea especialmente para nuestros propios franceses porque vi que muchos estaban hambrientos y sedientos de Cristo y, sin embargo, muy pocos tenían verdadero conocimiento de Él. Durante los 23 años siguientes, la obra maestra de Calvino tendría 5 grandes expansiones hasta llegar a su forma actual en 1559. Era una verdadera proeza que presentaba fuertes argumentos a favor de las enseñanzas centrales de la Reforma. En las instituciones, Calvino esbozó sus puntos de vista sobre la Iglesia, los sacramentos, la justificación, la libertad cristiana y la política. La ciudad de Dios. Posteriormente, Calvino se estableció en Ginebra. Él y su amigo Guillermo Farel comenzaron inmediatamente a reformar la iglesia de la ciudad. Después de redactar una confesión de fe, trataron de lograr que los ciudadanos vivieran en sumisión a las Escrituras. Pero su intento de limitar la cena del Señor mediante la excomunión, es decir, restringir de participar a aquellos que vivieran abiertamente en pecado, resultó en su destierro en 1538. Calvino se dirigió a Estrasburgo, donde pastoreó durante 3 años. Estando allí se casó con una viuda anabaptista que tenía 2 hijos. Para 1541, la reputación de Calvino se había extendido. Escribió otros 3 libros y revisó las instituciones. Se había hecho amigo de los principales reformadores como Martín Bucero y Philippe Melanchthon. Posteriormente, las autoridades municipales le pidieron que regresara a Ginebra
y pasó el resto de su vida tratando de ayudar a establecer una sociedad cristiana allí. Después de su regreso, Calvino retomó su predicación en la ciudad, reanudando su ministerio en el púlpito precisamente donde lo había dejado 3 años antes, exactamente en el versículo siguiente a su exposición previa. La Escuela de la Muerte de Calvino. Durante estos tiempos agitados, a Ginebra llegaban protestantes refugiados de todas partes de Europa, buscando seguridad ante las amenazas que enfrentaban esos países. En poco tiempo la población de Ginebra se duplicó. Con el tiempo, cientos de los hombres que habían huido a Ginebra para ser instruidos en la escuela de Calvino regresaron a sus países de origen. Otros decidieron ir a plantar iglesias en países que se oponían a la reforma. Debido a que para estas personas la persecución era segura y el martirio común, la Escuela de Teología de Ginebra llegó a conocerse como la Escuela de la Muerte de Calvino. Su influencia en Ginebra. Calvino creía que la Iglesia debería reflejar fielmente los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. En sus ordenanzas eclesiásticas argumentó que el Nuevo Testamento enseñaba 4 órdenes de ministerio: pastores, médicos, ancianos y diáconos. Los pastores dirigirían los servicios, predicarían, administrarían los sacramentos y se preocuparían por el bienestar espiritual de los feligreses. En cada una de las 3 iglesias de Ginebra se ofrecieron 2 servicios dominicales y una clase de catecismo. Cada 2 días de la semana se realizaba un servicio, más tarde todos los días. La Cena del Señor se celebraba trimestralmente. Los doctores o maestros daban conferencias sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento generalmente los lunes, miércoles y viernes. La audiencia consistía principalmente de los alumnos mayores y ministros, pero cualquiera podía asistir. En cada distrito, los ancianos vigilaban los asuntos espirituales. Si veían una conducta pecaminosa en cualquier ciudadano, lo amonestaban. Si el comportamiento no cesaba, informaban al consistorio, el órgano rector de la iglesia, que convocaría al acusado. La excomunión era un último recurso y se mantendría hasta que el ofensor se arrepintiera. Finalmente, el bienestar social estaba a cargo de los diáconos. Era la junta directiva del hospital, los ejecutivos de la seguridad social y los supervisores de la casa de beneficencia. Los diáconos fueron tan efectivos que Ginebra no volvió a tener mendigos. El sistema funcionó tan bien durante tantos años que cuando John Knox visitó Ginebra en 1554, escribió a un amigo que la ciudad es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. El pastor, maestro y más. Calvino predicaba 2 veces todos los domingos y todos los días de semanas alternas. Cuando no estaba predicando, daba conferencias como profesor 3 veces a la semana, además de ocupar un cargo en el consistorio y en distintos comités. El papel de Calvino en la ciudad era bastante peculiar. Fue nombrado y recibía un salario del ayuntamiento. Podía haber sido despedido, como lo había sido en 1538. Era un extranjero en Ginebra, ni siquiera un ciudadano, hasta casi al final de su vida. Su papel no se limitaba en su labor en la iglesia. Estuvo involucrado en muchas cosas que ocurrieron en Ginebra, desde la Constitución hasta los desagües y la infraestructura de la calefacción. Al final de su vida, cuando no podía caminar hasta la iglesia, lo llevaban en una silla para predicar. Cuando el doctor le prohibió salir al aire invernal, llevó a sus estudiantes a su habitación y dio conferencias allí. A aquellos que lo instaban a descansar, él les preguntaba: ¿qué? ¿Harías que el Señor me encuentre ocioso cuando Él venga? El legado de Calvino. Calvino falleció a la edad de 54 años en mayo de 1564. Su cuerpo fue expuesto al público, pero ante la afluencia de visitantes, los reformadores temieron ser acusados de promover la veneración de santos, por lo que fue enterrado el día siguiente en una tumba anónima. Hasta el día de hoy se desconoce la ubicación exacta de su sepultura. Aunque Calvino murió, su influencia no sucumbió con él. Fuera de la iglesia, sus ideas han sido culpadas y acreditadas, dependiendo de su punto de vista. Con el surgimiento del capitalismo, el individualismo y la democracia, Calvino fue la voz más clara y lúcida de casi todas las demás voces protestantes.
En la Iglesia ha tenido una gran influencia en personajes muy destacados como el evangelista George Whitefield, el famoso predicador Charles Spurgeon o el teólogo Karl Barth, así como en movimientos completos como el puritanismo o la Iglesia presbiteriana. Día a día, las comunidades presbiterianas, reformadas e incluso muchos grupos bautistas llevan adelante su legado en iglesias locales de todo el mundo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más grande de Juan Calvino al cristianismo de hoy? ¿De qué forma podemos hacer que los cristianos de hoy profundicen más en las Escrituras para encontrar en ellas la gloria de Dios? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.